En este video vamos a ver lo referente a los conceptos de estado y procesos en termodinámica. Comencemos. Para explicar los conceptos de estado y procesos usaremos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un cilindro con un émbolo como el que estamos viendo con un gas interior y cuya energía queremos analizar. El cilindro completo con el gas será el sistema a analizar. La pared del recipiente será la frontera del sistema y todo lo que está fuera del recipiente serán los alrededores. Supongamos que este gas tiene una masa de 3 kilogramos, una temperatura de 15 grados centígrados, un volumen de 2 metros cúbicos y una presión de 1 kilopascal. Cada una de estas características definidas para el gas, como son la masa, la temperatura y el volumen, se conocen como propiedades del sistema. Todas juntas describen un estado para el sistema que se está analizando. Entonces, el estado de un sistema se define como el conjunto de propiedades, como pueden ser la masa, la temperatura y el volumen, que describen por completo la condición en que se encuentra un sistema. Los valores para cada una de estas propiedades del sistema deben ser fijos y permanecerán con el mismo valor mientras se encuentran en un estado. Como ya hemos visto, el sistema de nuestro ejemplo tiene una masa de 3 kilogramos, una temperatura de 15 grados centígrados y un volumen de 2 metros cúbicos. Y mientras estos valores permanezcan fijos y no varíen, como ya lo dijimos, todas ellas definirán un estado para este sistema. Ahora, ¿qué sucede si aplicamos una fuerza externa sobre el émbolo del cilindro a través de un peso como el que estamos viendo? El émbolo del cilindro empezará a descender, y descenderá, supongamos, hasta este punto, por ejemplo. Observemos que al descender el émbolo, el volumen del gas ya no será el mismo, y entonces el volumen del gas en el cilindro ya no será de 2 metros cúbicos, como era originalmente, sino que ahora será, por ejemplo, de 1 metro cúbico. Supongamos que los valores para la presión, la temperatura y la masa no varían después de que el émbolo desciende. Entonces, ¿se podrá decir o afirmar que el sistema se mantiene en el mismo estado en el que se encontraba originalmente? Pues la respuesta es no. Al momento que el valor para el volumen del sistema cambia, también cambia el estado del sistema a uno nuevo, y estaremos ahora ante un nuevo estado para el sistema que estamos analizando. Por consiguiente, el cambio de un estado a otro de un sistema ocurre cuando el valor de una o más propiedades que describen el estado de un sistema cambian a un nuevo valor, generándose de esta manera un nuevo estado del sistema. En nuestro ejemplo, el sistema pasaba a un nuevo estado por el cambio de volumen del gas de 2 metros cúbicos a 1 metro cúbico. Regresemos al estado inicial al que se encontraba nuestro gas en el cilindro. En ese estado, el gas se encontraba con una presión de 1 kilopascal, una temperatura de 15 grados centígrados y un volumen de 2 metros cúbicos. Tomemos solamente como referencia los valores para la presión y la temperatura. Como sabemos, este sistema, mientras no cambie de estado, se mantendrá con esta presión de 1 kilopascal y con una temperatura de 15 grados centígrados. Pero al decir, por ejemplo, que el sistema se mantendrá con una presión de 1 kilopascal, lo que estamos diciendo es que el gas tendrá una presión de 1 kilopascal en todos sus puntos mientras se encuentre en este estado, así como estamos viendo. Igual sucede para la temperatura. Mientras se mantenga en este estado, la misma temperatura de 15 grados centígrados existirá en cada punto del gas en el cilindro, como se observa. A esto que acabamos de mencionar se le conoce como equilibrio termodinámico. Por esta razón, decimos que mientras un sistema se encuentra en un estado, se dice que está en equilibrio termodinámico. Por lo tanto, se define como equilibrio termodinámico cuando las propiedades intensivas que describen el estado de un sistema, como la presión, la temperatura, la densidad, no varían o permanecen constantes con el tiempo. Para que exista equilibrio termodinámico, se debe cumplir que el sistema debe estar en equilibrio mecánico, equilibrio térmico, equilibrio químico y en fase de equilibrio. El equilibrio mecánico consiste en que el sistema tenga la misma presión en todos sus puntos. El equilibrio térmico se refiere a que la misma temperatura existe en todos los puntos del sistema. El equilibrio químico existe si la composición química del sistema no cambia, es decir, no ocurren reacciones químicas en él. La fase de equilibrio ocurre cuando la masa de un sistema se mantiene homogénea, como en nuestro ejemplo, donde el sistema se encuentra en fase gaseosa, y mientras el sistema se encuentra en equilibrio de fase, permanecerá en ella sin cambio alguno. Para que un sistema pueda ser analizado, debe estar en equilibrio termodinámico. En nuestro ejemplo, vemos que existe equilibrio termodinámico
porque el cilindro émbolo tiene equilibrio mecánico, térmico, químico y de fase. Ahora veamos lo que es un proceso. Tomemos nuevamente nuestro cilindro émbolo con un gas que tiene una presión interna de 1 kPa. Esta presión de 1 kPa la ejerce el gas sobre las paredes del cilindro y sobre el émbolo que estamos viendo. Para mantener el sistema en equilibrio y no cambie de estado, tenemos también actuando sobre el émbolo del cilindro una fuerza externa cuya presión es de 1 kPa. Entonces, el sistema se mantendrá en equilibrio al ser la presión interna del gas igual a la presión externa sobre el cilindro. Ahora, ¿qué sucederá si aplicamos una presión sobre el émbolo del cilindro, la cual es ligeramente superior a la presión ejercida por el gas en el cilindro, digamos 1.00001 kPa? Como vemos, el émbolo se moverá hacia adentro del cilindro una distancia vertical muy pequeña, como estamos viendo, porque el cambio en la presión ejercida sobre el émbolo no es muy superior a la presión del gas en el cilindro. Al moverse el émbolo a esta nueva posición, como estamos viendo, afectará las propiedades del gas en el cilindro. De esta manera, la presión del gas en el cilindro tendrá que tener ahora el mismo valor que la presión ejercida por la fuerza encima del émbolo para mantener el sistema en equilibrio. Esto lo podemos observar en nuestro cilindro de ejemplo con nuestro gas. Asimismo, la temperatura y el volumen del gas variarán como resultado de esta presión ejercida por encima del émbolo. Estas variaciones en la temperatura y el volumen también serán muy pequeñas. La temperatura, que era originalmente de 15 grados centígrados, desciende a 14.999 grados centígrados, y el volumen, que era originalmente 2 metros cúbicos, disminuye a 1.99999 metros cúbicos. ¿Qué sucede si de nuevo aumentamos la presión ejercida por encima del émbolo ligeramente? Por ejemplo, aumentamos la presión a 1.00002 kPa. La presión ejercida por el gas también aumentará este valor para evitar que el émbolo siga descendiendo. De igual forma, esta pequeña variación en la presión del gas influirá nuevamente en la temperatura y el volumen del gas en el cilindro, los cuales variarán muy poco. Esta vez la temperatura ha descendido a 14.998 grados centígrados y el volumen cambiará a 1.99998 metros cúbicos. De nuevo volvemos a aumentar la presión sobre el émbolo del cilindro otra cantidad infinitesimal, repitiéndose las mismas variaciones infinitesimales en la presión y el volumen y la temperatura. Este cambio sobre la presión ejercida sobre el émbolo lo volveremos a hacer repetidas veces hasta llegar al estado final, donde el volumen que ocupa el gas es de 1 metro cúbico, como estamos viendo, y la presión final será de 2 kPa. Entonces, del ejemplo desarrollado, hemos visto cómo el sistema ha pasado de un estado inicial en equilibrio en el estado 1 a un estado final en equilibrio en el estado 2. Pero este cambio del estado 1 al estado 2 no ha sido en un solo instante o de manera repentina, sino que, como hemos visto, ha habido un cambio paulatino de cambios intermedios desde el estado 1 al estado 2. Este cambio ocurrido, que va del estado 1 al estado 2, que incluyen los cambios intermedios infinitesimales en presión, volumen y temperatura, hemos visto, se llama proceso. Entonces, definimos como proceso a los cambios que ocurren en un sistema desde un estado inicial en equilibrio hasta un estado final también en equilibrio. Asimismo, hemos podido observar cómo el sistema durante este proceso ha pasado por una serie de estados intermedios a medida que bajaba el émbolo del cilindro. A esta serie de estados intermedios por los que pasa un sistema durante un proceso, donde los cambios en cada una de las propiedades del sistema, como la temperatura, presión y volumen, varían de manera insignificante, se llama trayectoria. Esto lo podemos observar mejor en la siguiente gráfica, donde se ha trazado un proceso para un sistema cualquiera. Como podemos ver, para describir completamente un proceso, se debe especificar el estado inicial y final del proceso, así como la trayectoria que sigue el proceso, que, como ya dijimos, es la serie de estados intermedios que ocurren entre el estado inicial y final del proceso. Y en cada uno de estos estados intermedios, las propiedades del sistema varían de manera significante hasta llegar al estado final. Como vemos en el diagrama, se debe especificar también las interacciones con los alrededores en forma de energía y masa. Además de los conceptos de proceso, trayectoria y estado, existe un concepto más que hay que analizar. Del ejemplo que hemos venido desarrollando, que lo podemos ver nuevamente aquí, hemos visto que cada uno de los procesos intermedios han ido variando de manera infinitesimal, y podemos afirmar que los valores de las propiedades como la temperatura, el volumen y la presión tienen un cambio despreciable conforme se mueve el émbolo lentamente.
casi los valores se mantienen igual para cada propiedad del sistema. Eso lo podemos apreciar nuevamente aquí y ver cómo ha evolucionado nuestro sistema hasta llegar al estado final 2. A este tipo de proceso, donde los valores para las propiedades del sistema casi se mantienen en equilibrio, mientras el sistema cambia de un estado inicial a un estado final, como en nuestro ejemplo, se le conoce como proceso cuasiestático o de cuasiequilibrio. Entonces, un proceso cuasiestático se define como aquel proceso que hace que el sistema esté en todo momento muy cerca del estado de equilibrio. Vemos en nuestro ejemplo que el émbolo se mueve muy lentamente, y esto hace que las propiedades del sistema, como pueden ser la temperatura, el volumen, la presión, entre otras propiedades, se mantengan prácticamente sin variación al pasar de un estado intermedio a otro. Esto ocurre porque el émbolo, al moverse muy lentamente, las moléculas en el cilindro tendrán tiempo suficiente para redistribuirse, y como resultado de esto, los valores para la temperatura, la presión y el volumen serán siempre uniformes y aumentarán con la misma rapidez en todos los lugares. La trayectoria de un proceso en cuasiequilibrio describe los estados de equilibrio por los que pasa un sistema durante un proceso. Ahora, este tipo de proceso de cuasiequilibrio es un proceso idealizado y no existe un proceso de este tipo en la realidad. Sin embargo, muchos procesos que ocurren en la realidad se modelan como procesos de cuasiequilibrio con un margen de error muy pequeño. Ahora, nos preguntamos por qué utilizamos procesos de cuasiequilibrio para resolver problemas termodinámicos si los procesos termodinámicos no funcionan de esa manera en la vida real. Existen dos razones por las que se utilizan procesos de cuasiequilibrio a resolver problemas termodinámicos. La primera razón es porque este tipo de procesos son fáciles de analizar. La otra razón es porque los procesos de cuasiequilibrio sirven como punto de comparación para los procesos reales. Veamos ahora algunos otros términos que también son importantes definir en termodinámica. Por ejemplo, ¿qué es un proceso isotérmico? Es aquel proceso durante el cual la temperatura permanece constante. Un proceso isobárico es aquel proceso durante el cual la presión permanece constante. Un proceso isocórico o isométrico será aquel proceso durante el cual el volumen específico permanece constante. Veamos ahora por último lo que es un ciclo. Un ciclo es cuando un sistema regresa a su estado inicial al final de un proceso. En otras palabras, un ciclo es un proceso donde los estados inicial y final son los mismos.